Eres bueno, 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 bueno. El Evangelio según San Mateo, capítulo 11, versículos del 28 al 30. El Evangelio según San Mateo, capítulo 11, versículos del 28 al 30. Y una vez que lo tenga, si su condición física se lo permite, pero pedimos que estén en pie para hacer lectura de la palabra. Y los que están conectados a través de nuestro canal de YouTube, le pedimos, ¿verdad?, que se unan con nosotros a la lectura de este pasaje. Repito, Mateo capítulo 28, versículos del 28 al 30. Le hemos titulado al mensaje de esta tarde de la siguiente manera: una maravillosa convocatoria. ¿Okay? Una maravillosa convocatoria, o sea, una maravillosa invitación de la cual vamos a reflexionar. Dice así la palabra del Señor en el nombre del Dios Trino, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas, porque mi yugo es fácil y ligera es mi carga. Pueden sentarse, mis amados hermanos. Aquellos que les gusta, ¿verdad?, viajar, especialmente ahora en los tiempos de verano, que gracias a la pandemia, pues, se puede, con las debidas precauciones, tomar un avión e ir ya sea a su país de origen o a otro estado, o sencillamente pues hacer un turismo interno, simplemente salir de la casa. Y debo decirle que es muy saludable hacerlo. Es muy saludable tener estos momentos de descanso, sacar unos 2 o 3 días en le decimos en Puerto Rico un parador o con un hotel y descansar, salir de la rutina. Es importante descansar, es muy importante. Tan importante es el descanso que, de acuerdo al libro de Génesis, en el capítulo 1, cuando Dios creó los cielos y la tierra, dice que al séptimo día Él descansó. Obviamente no se refiere a un descanso físico, puesto que Dios Él mismo no necesitaba descansar. ¿Por qué? Porque Él es Dios. Dice en el libro de Isaías que Él no desfallece, Él no se desgasta, sino que al contrario, los que nos desgastamos somos nosotros, ¿verdad? Y que debemos hallar nuestras fuerzas en Él. Pero ese sabbat o ese descanso viene a ser para nosotros. Por eso el domingo, ¿verdad? Claro que ya esto ha cambiado culturalmente en nuestra sociedad. Yo recuerdo los tiempos donde los domingos no se trabajaba. O sea, y usted dirá, uy, hace tiempo, pastor. Bueno, no diga algo tan feo como eso. Pero sí recuerdo que los domingos, pues, a excepción de las estaciones de gasolina y a excepción de los servicios médicos, entiéndase los hospitales, todo estaba cerrado. Y las personas tenían ese tiempo para poder congregarse en la iglesia y tenían ese tiempo para descansar en familia. O sea que es tan necesario ese descanso. Ya eso ha cambiado. Ya ahora, lamentablemente, los domingos vienen a ser un día laboral como cualquier otro, y algunos hasta lamentablemente se les es privado el poder congregarse, el poder servir al Señor y hasta estar con su familia ese día por causa de las exigencias que tenemos en nuestros tiempos. Ahora, lo que le quiero llevar con todo esto es que hace un tiempo atrás leí esta historia una breve historia que leí y se la voy a compartir a continuación. Y es que estaba esta familia y estaba buscando un lugar donde pasar un buen fin de semana, especialmente un fin de semana como este, que es fin de semana largo del Labor Day. Y entonces encontró en internet, porque ahora no es como antes era en el periódico,
Y Anthony y yo sabemos lo que es eso, no por la edad, sino porque nosotros somos personas muy ilustres y leemos historia, ¿verdad? Y antes se buscaba eso en los anuncios de los periódicos, ¿verdad? De aquellos que te dejaban la tinta en los dedos y te dejaban los dedos negritos. ¿Se acuerdan de eso? Y entonces buscaba las promociones de que había en ciertos hoteles o ciertos pasajes o ciertos lugares, ¿verdad? Entonces ellos encontraron un anuncio muy atractivo y que decía de la siguiente manera, era un hotel, y decía, vengan a descansar, vengan a descansar, eso es lindo. O sea, no vengas a trabajar, ven a descansar, es que así se supone que sea, ¿verdad? Vengan a descansar. Y dice, a tener el mejor tiempo de relajación. Óigame, para todos los que vivimos esta rutina del trabajo, día y noche, como tenemos hermanos aquí que trabajan guiando camiones, que yo sé que eso debe ser bien difícil. Óigame, el que haya un anuncio que apele precisamente al descanso y a la relajación es algo bien atractivo. So que esta familia cuando vio este anuncio dijo, wow, pues yo quiero, vamos para allá, ¿qué te parece? Porque necesitamos descanso y necesitamos relajación. A todo esto ellos tenían unos niños pequeños y las abuelas se iban a hacer cargo de ellos. Más descanso. Y las bisabuelas hacen ese trabajo también. Entonces, la promoción fue muy apelativa y muy atractiva. Pero ¿qué ocurre? Cuando llamaron al hotel para recibir la información, la persona muy amablemente le dice, gracias por llamar al hotel fulano de tal. Nosotros estamos en el negocio de hacerle la estadía lo más cómoda posible. Estamos en el negocio para que usted la pase bien, para que usted se descanse y relaje. Y ellos dijeron, eso es lo que queremos. Pero llegó un momento en que esa familia preguntó, ¿a cuánto sale el día? Y ellos dijo, y la señora muy amablemente está al teléfono y dice, eso es lo más conveniente que tenemos. Mire, déjeme escucharle, déjeme decirle, nosotros tenemos amplias habitaciones, tenemos piscina, tenemos spa, tenemos todo esto, y comenzó a enumerar. Y dice, sí, pero ¿cuánto nos sale económicamente? Dice, solo a $800 la noche. Solo a $800 la noche. Y tenemos un package para 4 días a $800 la noche y no incluye las comidas ni los taxes. Cuando entonces la esposa que estaba viendo al esposo en el teléfono, en el celular, y vio que se le demudó el rostro, y le dice, ¿qué pasó? Le dice, el lugar está tremendo. Ajá, ¿y qué más? Dice que podemos relajarnos, sí. ¿Y qué ocurrió? Porque estás tan triste. Es a $800 la noche, sin taxes, y las comidas las tenemos que pagar nosotros y consumirlas en el mismo lugar. Ella miró y dijo, a lo mejor descansaremos en el momento, pero cuando salgamos del hotel vamos a tener mucha tribulación. Bueno, porque unas personas que tengan los recursos económicos, pues eso a lo mejor es un menudo. Pero si son personas comunes y corrientes que tienen que luchar cheque a cheque, definitivamente ahí se le cayó la fantasía de poder ir a ese lugar a descansar y relajarse. Le utilizo esta historia tan amena y tan real para ilustrar precisamente que muchas veces cuando se habla en el ámbito religioso y te hablan acerca de venir y te invitan, en este caso, a una actividad religiosa, a un servicio, a una ocasión, pues la idea que nos vienen es, obviamente, cuando se habla de religión, pues debe haber descanso. Y hablamos no de descanso tanto físico, sino de un descanso espiritual. O sea, ese es el lugar donde yo me despejo de todos los afanes de la vida, de todas las presiones que tengo, de mis batallas, de mi depresión, de inclusive de yo estar lidiando con mi pecado y con mis debilidades. O sea, ese es el lugar donde yo voy a tener descanso. Y debo decirle que en el contexto de donde se desempeñó este versículo, esta afirmación de Jesucristo, los religiosos del momento indirectamente hacían una invitación parecida a la del hotel que yo le dije a ustedes al inicio de la exposición.
O sea, vengan a la sinagoga a aprender la ley de Dios. Vengan a aprender de los rabíes, de los doctores de la ley, de los fariseos. Entonces venían estas personas comunes y corrientes, ¿como quién? Como la viuda, como venían aquellos los agricultores, aquellas personas que no eran necesariamente grandes teólogos, pero tenían un deseo genuino de buscar de Dios y entendían que de la boca de Dios sí venía el mandamiento, pero sobre todas las cosas venía la frescura que ellos necesitaban para su alma. Ellos necesitaban recibir esa palabra de Dios, que aunque en algunos momentos fuera confrontante, sin embargo, la palabra de Dios tiene una cualidad y es que puede de momento sentir una herida, pero el mismo que hiere, dice en Oseas, que es el mismo que cura. Entonces tú sales aliviado. Es como cuando tú vas a una oficina médica o tienes que visitar las emergencias médicas. Tú vas posiblemente con una laceración en la piel, te cortaste, entonces estás sangrando, te duele mucho, llegas al lugar y ellos te dicen, mira, tenemos que hacer una suturación, o sea, tomarle unos puntos a esa herida. Entonces tú dices, ay Dios mío, se me va a doler. Pero ¿qué ocurre? Ellos te dicen, tranquilo, te vamos a poner la anestesia, va a ser incómodo de momento, pero una vez que nosotros cerremos eso allí, no vas a tener más problemas con esa afección. Y aunque fueron con temor, sin embargo salen con una esperanza y salen aliviados. ¿Por qué? Porque ¿qué ocurre? En este caso los médicos atendieron tu situación. Tuvieron que posiblemente herirte por un momento, pero el propósito era ¿para qué? ¿Para qué? Sanarte. Pero eso no ocurría con los religiosos de ese momento. Ellos hacían la invitación indirecta de venir a estudiar el Torá, de invitarte a estudiar lo que era la ley de Jehová y todo ese tipo de cosas. Pero esas personas, una vez que se exponían a ese mensaje, tristemente salían peores del lugar. Salían cargados. O sea, iban a aprender de Dios, iban a aprender sobre sus tradiciones, pero lamentablemente salían hasta a veces peores que como entraban. Salían con unas cargas pesadas. Y esto no lo digo yo, lo expresó el mismo Jesucristo en el Evangelio según San Mateo capítulo 23 verso 4, que en una ocasión Él le dice a los mismos discípulos lo siguiente: estos líderes religiosos, estos escribas, estos fariseos, atan cargas pesadas y difíciles que ellos ni con un dedo las pueden ¿qué? Mover. O sea, el mismo Jesucristo estaba bien consciente de que estas personas les estaban enseñando las tradiciones, les estaban enseñando la religión, les estaban enseñando su teología, pero el problema es que ellos le ataban cargas pesadas y difíciles de llevar, que ellos ni con un dedo las movían. O sea, la carga era para el pueblo, pero no para ellos. Entonces Jesucristo miraba eso con compasión. Hablamos hace un domingo atrás que Jesucristo tuvo compasión de la gente y lo reafirmamos en uno de los estudios bíblicos que tuvimos. Jesucristo miraba a las personas a través de los ojos de la compasión, y en especial aquellos que de alguna manera trataban sinceramente de buscar de Dios, que trataban de buscar acerca de lo que es Dios, su palabra y de todas estas cosas, y sin embargo tristemente no la encontraban. Le voy a decir algo, esto era un punto tan y tan importante, y escuchen bien, que la iglesia primitiva en el libro de los Hechos, específicamente en el capítulo 15, versos del 7 al 11, dice que cuando se llevó el concilio de Jerusalén, la situación de que a los gentiles, o sea, a los no judíos, aparte del evangelio, se le estaban imponiendo unas cargas de tradiciones, de circuncisión, de tantas cosas y de dietas y tanta ley en su mente, que el mismo concilio dilucidó lo siguiente. Dijo, y cito, están agobiando a estos seguidores con una carga que ni nosotros ni nuestros antepasados pudimos llevar. O sea, ¿cómo es posible que a estos creyentes de la gracia de Jesucristo
los tengan en una situación donde tienen una carga tan terrible. Porque aparte de las fuertes cargas de la vida, aparte de todo lo que conlleva en sí mismo ser humano, entonces también religiosamente hablando, les tienen unas cargas sumamente pesadas. Y mis queridos hermanos, hoy día muchas iglesias pueden ser en muchos movimientos, pueden lucir como la promoción del hotel que le dije al inicio también. Les anuncian liberación, les anuncian que no, aquí van a encontrar la paz. Sin embargo, una vez que tú entras allí, los líderes religiosos se van a encargar de pasarte que la factura. De pasarte la factura. ¿Y cómo te pasan la factura? Pues sí, vas a tener un lugar agradable, supuestamente, donde vas a tener un tremendo mensaje, supuestamente, pero luego te imponen unas cargas, te imponen unos dogmas humanos. Nada de lo que tiene que ver con la Biblia, sino más bien lo que tiene que ver con sus propias interpretaciones. Comienzan entonces a imponerle cada día más, van subiendo el tono de sus restricciones humanas. Todo comienza posiblemente con algo tan simple, con una modestia al ir a congregarse, del cual yo estoy de acuerdo, pero luego siguen evolucionando a unos métodos que prácticamente nos llevan a ser unos talibanes. Nos llevan a un punto donde prácticamente ya no puedes ni ver televisión, tú no puedes tener internet, tú no puedes tener absolutamente nada. Uno queda cautivo de ese tipo de filosofía, de pensamiento que no es el evangelio. Pero lo más terrible es que mientras el pueblo sufre, los líderes de manera hipócrita en su intimidad gozan de los privilegios que te quitan a ti. Y debo decirle algo, eso Dios lo ve. Lo bueno es que Dios va a hacer justicia. Y esperamos que los que caigan en esa hipocresía se arrepientan de esta situación, porque ante los ojos de Dios, lo vimos el domingo pasado, todo está presente. Pero dejémoslos a ellos a un lado, vamos a trabajar con aquellos que están trabajados y cargados. Jesucristo tuvo compasión con aquel que era leproso. Jesucristo tuvo compasión con aquellos que se acercaban por medio de la fe en Él por una situación de enfermedad. Pero también Cristo tuvo una alta consideración y compasión por la gente que estaba agobiada con la vida y con la religión. ¿Escuchó bien? Agobiadas con la vida y agobiados con la religión. Y alguien me dirá, pero pastor, ¿no parece contradictorio lo que usted dice? Porque el cristianismo no es una religión. Y digo, bueno, el cristianismo es una religión en términos académicos. Tú lo pones dentro de los diferentes grupos religiosos. Porque a nivel de lo que es el estudio de las religiones, tú tienes el Islam, tú tienes el judaísmo, tú tienes el cristianismo, tú tienes el hinduismo y ahora pues también se tiene el budismo. Eso en términos de religión, de categorización particular de fe. Pero cuando yo me refiero a religioso es aquella persona que solamente está enfocada en las formas de la religión, pero no en la vida de la religión. Para un religioso lo único que importa es, pues vístete de tal manera, haz esto de esta manera, no hagas esto aquí, no hagas esto allá. Son muy buenos en hacer una lista, como hicieron los fariseos, de confeccionar más de 630 mandamientos. Y de seguir imponiendo tradiciones y de seguir imponiendo pensamientos. Pero en cuanto a lo que tenía que ver con el cambio del corazón, que lo que tenía que ver con la transformación del ser humano, lamentablemente no estaban llegando allí. Entonces usted imagínese que usted viene con las luchas de la vida, viene con las situaciones en el área laboral, usted viene con sus situaciones familiares y aparte con sus dudas existenciales, porque yo sé que tanto los que están aquí presentes como los que me ven en el canal de YouTube tienen preguntas existenciales. ¿Y a qué me refiero con eso? A que yo sé que cuando usted puede estar en el mejor lugar, bien entretenido y una fiesta y compartiendo y todo y pero llega un momento en que usted está solo con usted mismo. Está solo.
Y para los que sufrimos de insomnio, esto se da después de las 11 de la noche. Que es donde todo el mundo está durmiendo y solamente estás tú con tu mente. Entonces, cuando tú estás solo con tu mente, vienen las interrogantes, vienen las dudas, y entre esas interrogantes viene la siguiente: ¿quién soy yo y qué va a pasar después de esto? A mí me vino esas preguntas a una tierna edad de entre 8 y 9 años. Yo me acuerdo que una de las cosas que me impactó a esa edad fue que un familiar muy cercano de nosotros lamentablemente falleció en un accidente. Y el verlo en el velatorio, en el sarcófago allí, en el ataúd, verlo completamente inerte y completamente enajenado de todo, ahí fue cuando yo tuve uno de los primeros encuentros con la realidad de la muerte. Y yo le pregunté a mis papás, yo digo, ¿qué le pasa a él? Y él me dice, no, él murió. Y yo dije, ¿qué es la muerte? Y mi papá me dijo, después se habla de eso. Y yo me quedé con eso allí y yo dije, la gente se muere. Y él me dice, oh sí. Y yo digo, pues yo me voy a morir algún día. Y me dice, claro. Y yo, porque es como ocurre, hermano, en la vida. A veces uno ve sufrimientos en otra persona, pero jamás piensa que eso te pueda pasar a ti. Tú puedes ver a lo mejor a alguien en otra parte del mundo sufriendo con hambruna y tú desde acá comiendo tu hamburger con papas fritas y te dices, wow, qué terrible, pero no lo sientes igual. Y eso lo ves tan lejos, pero tú no sabes si eso algún día te golpee. Pero déjeme decirle algo, a lo mejor eso no te golpee nunca, porque los sistemas económicos en este sector del mundo hasta ahora están mejores que otros, pero hay algo que sí nos va a golpear igual que a ellos, es la muerte. Entonces la pregunta que uno se hace, ¿y después de esto qué? ¿Después de esto qué? ¿Qué ocurre? Entonces, pasamos una vida día a día, los meses siguen avanzando, los años siguen avanzando. Tenemos todavía la pregunta, a veces la esquivamos. Simplemente no quiero pensar en eso. Pero a fin de cuentas siempre nos vamos a chocar con esa pregunta. ¿Qué va a ocurrir con nuestras vidas? Entonces, la única manera de hallar descanso a esas preguntas existenciales que queremos esquivar, pero a la larga tenemos que trabajar con ellas es, ¿dónde es que yo puedo encontrar contestaciones y sobre todo descanso? Sobre todo ¿qué? Descanso. Jesucristo aquí en el verso 28 hace una invitación a lo que yo le titulé una maravillosa convocatoria. ¿Qué es una convocatoria? Es un llamado público. Esto es un llamado público. Él aquí no está diciendo vengan solamente mis discípulos o vengan solamente aquellos que me siguen. No, en este caso es un llamado público, es una convocatoria. Y es una hermosa y maravillosa convocatoria. Porque escuche bien, miren lo que él dice. Venid a mí, todos los que estéis trabajados y cargados, que yo los voy a hacer descansar. O sea, todos los que estén trabajados y cargados. Y en el contexto en el que Mateo está repitiendo o llevando estas palabras impresas, se da en el contexto de todo este grupo religioso, de personas que tienen esa sed de Dios, que quieren saber más de Él, que quieren respuestas para su vida y sobre todo descanso y paz, que no lo encuentran en la religión, porque la religión le impone reglas, le impone yugos, le impone cargas. Y el Señor, con la compasión que siempre lo caracterizó y su gracia, vengan a mí todos los que estéis trabajados y cargados, que yo los voy a hacer descansar. Ahora, basado en que yo le he titulado este mensaje de esta manera, una maravillosa convocatoria, ¿por qué entonces yo le he llamado así? ¿Por qué es una maravillosa convocatoria? Pues primeramente es una hermosa y maravillosa convocatoria por quien convoca. ¿Y sabe quién convoca aquí? Jesús. Aquí no están convocando los escribas ni los fariseos. Aquí no está Herodes convocando.
Porque posiblemente un emperador hubiera dicho, vengan a mí todos los trabajados y cargados, que luego yo les voy a pasar el tax. Porque los líderes religiosos es, vengan los que están cansados, que luego yo les voy a poner una carga más. Pero no, aquí lo que hace, entre otras cosas tan maravillosas esta convocatoria es, ¿por quién convoca? Es Jesús. Bendito sea el nombre del Señor. Jesús, que en ese contexto todavía para la mente de mucha gente no había sido comprendido en cuanto a lo que Él era, que es la encarnación de Dios, como dice el Evangelio de Juan, el Emanuel, que es el Dios con nosotros. Ellos todavía no tenían algunos esa revelación, pero otros sí la tenían. Él mismo lo dice en el capítulo 11 de Mateo que leímos, pero en los versículos anteriores. Porque Él dice aquí en el verso 27, todas las cosas me fueron entregadas por mi Padre, y nadie conoce al Hijo sino ¿quién? El Padre. Ni al Padre conoce a alguno sino el Hijo, y a aquel a quien el Hijo lo quiera revelar. En otras palabras, mis queridos hermanos, esto es una revelación de Dios hermosa. Habían algunos que no comprendían, pero otros que habían llegado a comprender por la soberanía de Dios, por la obra del Espíritu Santo de Dios. Y escucharon esas palabras calaron en sus corazones y dijeron, qué gloriosa invitación. Porque quien me está invitando no es alguien que no pueda cumplir lo que está diciendo, sino alguien que no solamente la cumple, sino que me puede dar mucho más de lo que entiendo y de lo cuales son mis expectativas. Porque una vez que tú estás en Cristo y te acercas a Él en humildad y en arrepentimiento, no solamente recibes el perdón de tus pecados, tú recibes más que eso. En tu caminar con el Señor vas experimentando unas cosas como que es el gozo, aún en medio de las pruebas. Vas experimentando esta seguridad que te da, que el mundo no te la da, porque el mundo lo que me trae es aflicción. El mundo lo que me trae a mí es ansiedad, pero yo confío porque Él ha vencido ¿qué? El mundo. Por eso es que tanto Jesucristo como sus seguidores no han de ser de motivo de incrementar la ansiedad que tiene el mundo, sino todo lo contrario, modelar el descanso que Cristo es. La iglesia no está para ser un factor estresante y agobiante con cargas humanas, sino que sea el oasis en medio de un desierto donde hay tanta sed espiritual y tanta necesidad, que puedan llegar allí y beber del agua que salta para vida eterna, que es Cristo Jesús. Y eso es lo que Jesucristo le está diciendo con mucha compasión, vengan. Pero esta convocatoria, vuelvo y le digo, es tan maravillosa por quien convoca, que es Jesús. Si lo hubiera sido otro, hubiera sido solamente una buena intención. Pero como fue Jesús, mis queridos hermanos, oh, bendito sea el nombre del Señor. Jesús ha probado que Él es fiel y verdadero. Jesucristo ha probado que sencillamente sus promesas son eternas. Él ha probado que Él tiene el poder sobre todas las cosas. Tiene el poder sobre los eventos, inclusive de la naturaleza, porque en los evangelios te presenta a Él controlando y silenciando las tormentas, pero también hasta aquellos agentes espirituales que son los demonios, Él tiene poder sobre ellos. Usted no le tiene que tener miedo a los demonios, usted lo que tiene que tener es temor reverente de Dios. Si usted le cree a Dios, usted puede dormir tranquilo y dejar de estar pensando en ningún demonio. ¿Por qué? Porque hasta de acuerdo a la Escritura, cuando los demonios ven a Cristo, se arrodillaban frente a Él. Ahora, usted hubiera tenido motivo de asustarse si en los evangelios usted hubiera visto un demonio que le hubiera dado una golpiza a Jesucristo y lo hubiera derrotado. Ahí sí yo le digo, agárrate que la cosa es difícil. Pero aún Satanás mismo tentó a Jesucristo en el desierto y no pudo con Él. Y para los que estamos en Cristo, mis queridos hermanos, esta es la victoria que ha vencido el mundo, es nuestra fe. Y usted duerma tranquilo que no hay demonio que lo va a tocar a usted.
Hay predicaciones que esto es el demonio, el demonio, el demonio. Y lo ves el demonio detrás de un poste y el demonio detrás en el basement abajo. Y no bajan al basement porque está el demonio. El agua que se inundó es un demonio. Entonces, todo es un demonio, todo es un demonio. Lo que ve en televisión es un demonio, todo es un demonio. Mi hermano, cuando usted está en Cristo, usted ve a Cristo en todo. Cristo en su familia, Cristo en su hogar. Cristo es rey sobre todas las cosas. Y los demonios lo que hacen es sujetarse a Cristo, tampoco es a usted. Esto de que yo te sujeto a ti, usted no sujeta a nadie. Cristo sujetó a esos demonios ya. Yo te ato y te suelto, tú no atas a nadie, usted no es vaquero. Cristo ya lo ató. Y usted le cree a Cristo y usted dice, Señor, gracias porque ese demonio que me quiere molestar ya tú lo ataste. Así que se vaya por ahí a molestar a otro. Se acabó el abuso ya. Yo estoy en Cristo. Y el que está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Y Cristo nos ha dado el poder por medio de la fe para poder superar todo. Y lo lindo, mis queridos hermanos, es ¿quién nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús? Ni tribulación, ni angustia, ni persecución, ni peligro y espada, porque somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó, que es Cristo Jesús. Lo segundo, mis queridos hermanos, sobre esta maravillosa convocatoria, no es solamente que es maravillosa por quien convoca, sino también por a quién convoca. ¿Y a quién convoca? A los cansados y los agobiados. Eso es maravilloso. La gente por lo regular no invita o hace una convocatoria para los que están así. Es para los que están bien. Pero Jesucristo dice, no, yo quiero que todos los que estéis trabajados y cargados y agobiados vengan aquí. Y yo creo, con mucha honestidad, que todos los que estamos aquí cumplimos los requisitos para ir allá. Porque nos agobiamos, ¿verdad que sí? Nos cansamos. ¿Quién nos ha cansado? Y cuando digo cansancio no me refiero a que usted caminó todo el día en el trabajo, es un cansancio físico. Y yo le diría, ya yo quisiera que todos mis cansancios fueran físicos. Porque cuando te acuestas a dormir se resuelve el problema. Pero cuando es un cansancio del alma, no tienes ni cansancio, no tienes ni descanso físico. ¿Verdad que sí? Porque te acuestas y aunque estés cansado, ese problema está en tu mente. Esa duda está en tu mente, esa incertidumbre está en tu mente. Y da vueltas, y da vueltas, y da vueltas, y da vueltas. Y tú tratas de desconectar eso y no puedes. Y ya tú quisieras poder sacar esta parte de la cabeza y ponerla al lado, en la mesita de noche. El problema es que se te puede olvidar ponértelo otra vez. Pero ya quisiéramos. El cansancio físico, una siesta lo resuelve, 8 horas de descanso lo resuelve, pero el cansancio del alma solamente lo resuelve Cristo. La fe en Cristo, porque entonces cuando está ese cansancio del alma, esa tribulación del alma, y aún no puedes dormir, tú dices, Señor, ¿a quién tengo los cielos si no es a ti, Señor? Señor, yo me aferro por medio de la fe, Señor, a ti, mi Dios. Entonces Dios nos lleva esa convicción por el Espíritu Santo. Y yo no sé quién lo ha experimentado, pero le digo de verdad que la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento gobierna tu corazón. Entonces, aquellos que están cansados son los apropiados para aceptar esta maravillosa convocatoria. Creo que esto es para que se llene todo lugar. Porque le voy a decir algo, hay cansados con riquezas y hay cansados con pobreza. Hay cansados con gran salud física y hay cansados con enfermedad. Y a todos ellos van hacia el mismo lugar que es Cristo Jesús. Y por último, mis queridos hermanos, esta maravillosa convocatoria no es solamente por quién convoca o a quién convoca, sino ¿para qué nos convoca? ¿Y a qué nos convoca? A descansar. Oh, my goodness, a descansar, pero no como el hotel aquel. Bueno, si usted tiene los recursos y puede pagar $800 la noche, puede decir, gloria a Dios por usted. Los simples mortales, podemos decir, lo voy a poner en la credit cards. Entonces, de momento usted está descansando en esa hermosa cama y de momento le viene el pensamiento, el bill.
a 20% de interés, sí, más o menos. Hay unas que se han disparado algo más diabólico, 30. Y usted hace, ok. Entonces, usted no le ha pasado. Yo fui una vez a un hotel, escúcheme eso, me invitaron a dar una conferencia y todo ese tipo de cosas. Y me invitaron a un hotel bien lindo, la habitación bien hermosa. Y dije, wow, yo me siento bien importante. Yo tenía una cama, bueno, cabían todos ustedes conmigo ahí. Entonces yo dije, wow, qué chévere. Entonces había una nevera. Y yo dije, la nevera será para poner mis cositas ahí. No, cuando yo abrí, habían strawberries, uvas, agua, pero no cualquier agua, era un agua como que olía a limón. Entonces habían, bueno, cosas exquisitas. Entonces, cuando por la noche yo digo, ay, yo quisiera comerme algo de eso, porque a uno le da como un snack. Pero ¿qué ocurre? Me llama uno de los ministros que estaba en el hotel y me dice, Carlos, ¿estás dormido? Yo, no, yo me voy a acostar ahora mismo, pero antes de eso me voy a zumbar estos strawberries y estas uvitas como si fuera un emperador romano, ¿entiendes? Me voy a ir a la cama y voy a degustar del strawberry y después reposar. Y me dice, sí, pero el asunto es que lo de la nevera lo tienes que pagar aparte. Y yo, ¿qué tú decís? Y me dice, sí, el asunto es que el precio de las strawberry es como si las compraras en un terminal de un aeropuerto. Entonces, nada más esa idea, yo dije, Padre, en el nombre de Jesús, eso no es cierto. Y me dijeron, ¿ya comiste? Yo, no. Yo, pues mira, mejor si quieres, yo te busco y vamos a la CVS que está cerca de aquí. Y ahí compra lo que tú quieras. Porque si te da por comer todo lo que hay en la neverita, eso no lo pagas quienes te trajeron a ti aquí. Y yo, ay, mentiras del diablo, me trajeron, me ilusionaron. Y yo veía esa agüita, porque el agüita, aún sin abrirla, olía a limón. O sea, y habían jamoncitos y habían cosas bien exquisitas. Pues bajé a CVS y compré 2 Snickers y un Sprite. ¿Ok? No se podía, era muy lindo para que fuera cierto. ¿Ok? Pero Cristo me invita a mí a descansar, gloria a Dios. Y déjeme decirle que es un descanso sin pasarme factura. ¿Ok? El Señor no le echa en cara a los demás que yo te hice descansar. No, el Señor te hace descansar. El religioso te pasa factura. El legalista te pasa factura. Jesucristo simplemente se gloría en darte descanso a ti y a mí. Porque el descanso en Él nos lleva a una mayor consagración en Él. Porque estamos descansando. Siempre el Señor, y con esto culmino, siempre nos ha exhortado a buscar el camino que nos dé el descanso. En una ocasión, en un pasaje que se encuentra en el libro del Antiguo Testamento, Jeremías, hablando sobre la desorientación que tenía el pueblo en ese tiempo, el Señor le aconsejó lo siguiente: detenerte en el camino y preguntar cuál es el camino antiguo y regresar a él. Porque el camino que era trazado es el que nos da ¿qué? Descanso. Moisés en una ocasión le dijo al Señor: Señor, si tu presencia no ha de ir conmigo, no me saques de aquí. Y el Señor le dijo: vete, porque mi presencia te dará descanso. Termino con esto, mis queridos hermanos. Vivimos con un tiempo de mucha fatiga emocional, fatiga del alma. ¿Dónde tú estás buscando descanso si es que lo estás buscando? Yo lo que te exhorto de todo corazón es que vengas a Cristo. Te exhorto de todo corazón que pongas tus ojos en Él. Te exhorto de todo corazón que si nunca le has recibido como Señor y Salvador de tu vida, que en esta mañana, tanto los que nos ven a través de nuestro canal de YouTube como los que aquí presentes, ven a Cristo. Cristo dijo: todo lo que el Padre me da vendrá a mí, y al que me viene yo no le voy a echar fuera. Ven a Cristo, ven a Él. Y si anduviste en sus caminos y por estas cosas de la vida que uno se distrae, su propio pecado y tantas cosas, no vamos a pensar en lo que te desvió, sino vamos a concentrarnos en lo que Él ahora mismo te quiere llevar hacia Él. A regresar a Él.
Regresa a la casa del Padre, que es mejor que estar comiendo algarrobas de cerdos afuera, como en la parábola del hijo pródigo. Regresa al Padre en arrepentimiento y el Padre lo que te recibirá es con un fuerte abrazo y diciendo: aquí hay fiesta. Hay fiesta. ¿Por qué? Porque Cristo vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Eres bueno.